Bueno, Martín, lo que tenemos que ampliar es que, como bien decías vos, hace 2 años que se conmemora ahora, el próximo 23 de julio, el primer desmoronamiento que se produjo en esta zona de la ciudad, como bien decías, que es la parte del Parque España. Esta explanada que ha ganado parte del terreno sobre el río Paraná, sobre pilotes. Claro, la cuestión está clave en esto. Los pilotes de aquel entonces que se habían construido con una inversión millonaria que había brindado bueno, el Estado europeo, el Estado de España, lo que hizo fue ganar un espacio sobre el río y construir este enorme edificio de instituciones educativas, culturales, y que este predio, más allá de los pilotes sobre los cuales está emplazado, que es lo que tiene mayor garantía y seguridad, que son más de 350 y pico de pilotes de hormigón armado, el problema está en esta zona donde nosotros estamos ubicados ahora, porque es una parte que se le ganó al río y en algunas estructuras todavía habían quedado los pilotes antiguos, los de madera, los que llevan muchos años. Y las inclemencias del río, tanto las subidas como las bajadas, han provocado que cedan diferentes espacios de la barranca. El suelo se fue ablandando, la contención natural que a veces tiene el agua fue cediendo porque al bajar y al generar esta suerte de libertad de los postes que estaban ahí apilados ha generado que se vuelva a generar un desmoronamiento, pero ya más cercano a lo que es el acceso al predio de lo que es el Príncipe de Asturias. Hablamos principalmente de la escalera donde está el ingreso al predio, que también es utilizada como salida de emergencia. Y esto es lo grave, a razón de que ha tenido que ser cancelada esta salida y van a tener que buscar una alternativa interna que están todavía analizando los responsables del edificio, de la institución educativa y cultural, porque fíjense que nosotros seguro estamos compartiendo en imágenes con ustedes. El desmoronamiento llegó prácticamente hasta el primer escalón que hace que sea casi inminente el ingreso a la parte del predio. Uno se pregunta, bueno, ¿corre riesgo la estructura, el edificio? Hablamos con los responsables, hablamos con un vocero, con el director de Relaciones Internacionales y Interculturales de la institución, Gerardo Hernández, para que nos explique en qué condiciones está este espacio y lo preocupante que señalabas vos, 2 años sin obras, sin mantenimiento, y estas son las consecuencias. Compartimos el testimonio. Lo que sigue cayéndose es la barranca. El edificio está sobre 378 pilotes de 30 metros. El edificio está espectacularmente sólido. Lo que pasa es que la escalera de ingreso al teatro estaba construida sobre la barranca y lo que se ha seguido desmoronando, porque el próximo 23 de julio se cumplen 2 años, ha sido la barranca. Esa circunstancia hace que ese ingreso que se usaba como salida de emergencia, si hay que clausurarlo, hay que buscar la solución, a ver si es posible seguir utilizando el teatro con menor público, ver otro tipo de salida de emergencia. Estamos estudiando ese caso. Y es grave. ¿Por qué es grave? Y no merece esta obra, que yo siempre digo, no está ni en Nueva York, ni en México Distrito Federal, ni en San Pablo, ni en Buenos Aires, ni en París, ni en Londres, ni en Pekín. La mayor inversión de España en el mundo está en Rosario, cultural y educativa, y creo que no la hemos defendido suficientemente. ¿Se han suspendido actividades por el momento? ¿Cómo está la actividad? Suspendido ahora por 1 mes o 2 meses, lo estamos evaluando, viendo toda la actividad que se llevan a cabo en el centro cultural. Pero esto tiene otro problema, porque el teatro también es el salón de actos del colegio, y eso puede generar. El colegio es un colegio con titulación española, argentina, a través de España a la Unión Europea. Como siempre nos han dejado solos. La nación y la provincia no han seguido este proceso como debía y por lo tanto la municipalidad hizo el pliegue de licitación con la Administración General de Puerto, pero hace 1 año que descansa en algún sitio y no se lleva adelante. Acá hay algo que llama la atención. Lo que se cayeron fueron los últimos 20 metros. Hicieron toda la explanada nueva con pilotes de hormigón armado. ¿Y qué fue? Mala praxis. Dejaron los últimos 20 metros con los pilotes del siglo XIX, 1880 de madera. Claro, con la bajante del río se los llevó. Una obra mal terminada ha causado esto y no hace que ahora las consecuencias la empecemos a recibir en el complejo cultural.
Bueno, allí lo descripto, Ceci, determina una situación realmente preocupante, con ribetes urgentes en cuanto a su resolución, al menos de la manera más inmediata posible, sobre todo teniendo en cuenta que no es un dato menor, que allí quedó obstruida la salida de emergencia. ¿Qué puede suceder con todo este complejo cultural y educativo? Obviamente si no se encuentra en lo inmediato una salida alternativa, o al menos que esta que quedó allí colapsada comience a ser o tenga la categoría de la suficiente seguridad como para que en el caso de alguna Sí. eventualidad todos puedan evacuarse por Sí. ese lugar. Bueno, nosotros le preguntábamos eso a Gerardo porque es claramente una salida de emergencia. Primero que es una de las reglas que tiene que tener cualquier establecimiento educativo o cualquier espacio donde tenga asistencia de público, y esta quedó anulada prácticamente porque, como podrán ver, es imposible pensar de que se tenga que evacuar una sala de una cantidad de personas de público por este ingreso. Es inviable. Lo que nos mencionaba Gerardo es que están analizando hacia el interior del predio, o sea, hacia el interior del edificio propio de lo que es el Príncipe de Asturias, que es la sala cultural, y también este edificio educativo, que es el Colegio Español. Al interior hay una salida hacia un patio interno y después eso comunicaría a otra segunda salida. Pero claro, a ver, estamos hablando de que una evacuación tiene que generar la salida de emergencia rápida ante un caso de urgencia, incendio y diferentes tipos de catástrofe. Entonces están analizando con ingenieros y especialistas que ellos tienen al interior de la institución para ver cuál es la mejor alternativa, porque no es solo por la clausura momentánea de estos aproximadamente 2 meses que mencionó del teatro, del centro cultural en sí, sino también de todas las personas que participan y que vienen activamente a esta institución educativa, porque estamos hablando de que diariamente siguen dictando clases. Él explicaba, son 378 pilotos, yo había dicho 350, son 378, que el edificio está en garantías de estar en pie. Eso es lo que mencionan ellos a razón de los estudios que también se habían hecho hace 2 años atrás. Pero estamos hablando de esto, Martín. 2 años atrás se había comenzado a desmoronar una zona que se hizo el estudio, se hizo el análisis y se sabía que había pilotes todavía de madera, y sin embargo esos últimos 20 metros son los que menciona el vocero de que se dejaron con las mismas condiciones en las cuales se construyeron hace años atrás y no se transformaron ni se cambiaron por pilotes de hormigón, que fue lo que se hizo en esta otra parte de la explanada que sí se modificó. Claro, es una obra de envergadura, es una obra de mucha inversión y no estamos hablando solamente de la provincia, sino también de nación, porque estamos ganando espacios sobre el río Paraná, que es un recurso natural de la nación. Entonces, la pregunta que deja él latente es: ¿qué pasó? La licitación está el hecho de que todo lo que se tenía que hacer en cuanto a estudios y necesidades técnicas, de ingeniería, de presupuestos, de obras necesarias, se presentaron en tiempo y en forma, y sin embargo hace 2 años que están quietas. Y se sigue desmoronando, porque nosotros lo que vemos es que ahora fue avanzando. Y si llegamos a interpretar de que toda esta zona que él menciona de los pilotes de madera siguen estando bajo esta parte, podríamos pensar que hasta donde está esta especie de muralla puede seguir avanzando el desmoronamiento de la barranca, con el peligro que esto representa, no solo por ser un paseo que se pierde, sino también por las ocasiones que puede generar después de repercutir en el edificio propiamente. Así que bueno, la verdad que es grave, me parece que es una situación para señalar y para que obviamente se tomen cartas en el asunto con la urgencia que amerita el caso, entendiendo que ya pasaron 2 años. Que todavía siguen esperando respuestas, sobre todo con esto que mencionaba el vocero de aquí del predio, es que es una obra muy importante de magnitud que donó el Estado de España y sin embargo hoy están en estas condiciones.